Yo no suelo pasar por la casa de mi nuera sin avisar, pero ese día, no sé, algo me impulsó a hacerlo. Habían pasado varias semanas desde la última vez que la vi. Mi nieta había tenido fiebre unos días antes y me pareció buena idea preguntar si necesitaban algo. Preparé una sopita esa mañana, la guardé en un frasco térmico, me subí al auto y salí sin decirle nada a nadie. Al llegar a la cuadra, lo primero que me llamó la atención fue el coche de mi marido en la entrada. Me quedé parada frente al volante, con el freno apretado y las manos inmóviles. Reconocí el auto al instante. Era su camioneta, mismo modelo, mismo color, con ese rayón pequeño al lado del faro izquierdo que nunca quiso arreglar. Lo primero que pensé fue que quizás había pasado por allí antes de su cita médica. Lo llamé hace unas horas y me dijo que iba directo al hospital. A un chequeo, una tomografía. Ni siquiera se detuvo a conversar. Después te llamo, estoy con el médico. Eso me dijo. Me quedé ahí, en el coche, observando. La cortina del comedor estaba corrida, apenas un poco, como si alguien se hubiese olvidado de cerrarla del todo. Estacioné a media cuadra, bajé con la sopita en la mano y me acerqué en silencio. Había una parte del cerco que no rechinaba si uno se apoyaba con cuidado. Lo sabía porque solía usar ese mismo acceso cuando jugábamos con mi nieta en el patio trasero. Me aproximé a la ventana. No pensé que fuera a ver nada. Ni siquiera sé qué buscaba, pero me asomé por la rendija sin hacer ruido. Lo vi a él, a mi marido, sentado en el sofá del living de mi nuera, sin zapatos, con una copa de vino en la mano, sonriendo. Ella entró desde la cocina con algo en la bandeja. También reía. Le dijo algo que no logré entender al principio, pero después sus voces se hicieron más claras. Si todo sale como lo hablamos, no va a sospechar nada. Lo está haciendo fácil, sinceramente. Ya ni pregunta nada. Él rió. No esa risa breve que usaba para quedar bien en las reuniones familiares. No, era una risa auténtica. Me quedé sin aire por unos segundos. Ella se sentó cerca, demasiado cerca, y le acarició la pierna como si fuera lo más natural del mundo. Mi marido no se movió, no se sorprendió, no apartó la mano, solo la miró y dijo: me siento más tranquilo así. No soporto la tensión allá. En ese momento no entendí del todo lo que estaba escuchando, no al menos con claridad. Me pareció que estaban hablando de mí, pero no me cerraba. No podía ser. Yo conocía a esa mujer desde hacía años. La había abrazado en Navidad. Le había regalado ropa cuando nació su hija. Habíamos cocinado juntas. Ella me pedía recetas. Me decía que yo era como una madre para ella. Me alejé de la ventana sin hacer ruido, como si hubiera cometido un delito. Sentí que me ardían los oídos y que la garganta se me cerraba. Quise respirar hondo, pero me dolía el pecho. Volví al auto en cámara lenta. Dejé el frasco sobre el asiento del acompañante y apoyé la frente contra el volante. No lloré. No todavía. En lugar de eso, arranqué el coche y manejé sin rumbo. Pasé 2 veces por la misma avenida sin darme cuenta. Terminé en el estacionamiento del supermercado donde solíamos ir juntos cuando nuestra hija era chica. Me estacioné al fondo, donde no había nadie, y apagué el motor. Me quedé ahí, en silencio, con las manos apoyadas sobre el regazo. Intenté buscar alguna explicación lógica, algo que tuviera sentido. Me dije que quizás había escuchado mal, que lo había malinterpretado todo, pero no. La forma en que se tocaban, la familiaridad, las palabras, todo había sido claro. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. No me reconocí. Mi cara estaba pálida, los ojos hundidos. Me pasé los dedos por la frente y sentí que estaba empapada en sudor, a pesar de que el aire acondicionado seguía encendido. Apagué todo. Bajé la ventanilla. Necesitaba aire. Volví a casa entrada la noche. Él ya estaba. Estaba viendo televisión como si nada. Me preguntó si había salido con alguna amiga. Le dije que sí, que me crucé con Silvia en el mercado y nos tomamos un café. No me miró. Solo asintió con la cabeza. Esa noche, cuando se acostó, me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta las 2 de la mañana. No moví un solo músculo. No revisé el teléfono. No prendí la radio. Solo pensaba. Repasaba una y otra vez lo que había visto, lo que había escuchado. Intenté recordar si hubo señales antes. Una vez, hace unos meses,
noté que se arreglaba demasiado para ir al médico. Me dijo que lo hacía por costumbre, que no le gustaba ir desprolijo. Otro día, se le cayó el teléfono en el suelo del pasillo. Al apurarse a levantarlo, casi se tropieza. Yo estaba cerca y vi una notificación en la pantalla. No llegué a leer el mensaje completo, solo el nombre de ella. En ese momento no sospeché. Me creí cualquier explicación, porque no esperaba eso, porque nunca imaginé que el hombre con quien compartí mi vida por más de 3 décadas pudiera estar involucrado con ella. La mañana siguiente me levanté temprano. Preparé café como siempre. Puse las tazas sobre la mesa. Le dejé una servilleta con una anotación rápida. Reunión 10 horas con Mariana. No te olvides. Cuando bajó, no comentó nada. Bebió el café de un sorbo y salió sin despedirse. Me quedé ahí parada, con la taza en la mano. Y ahí fue cuando lo supe. La certeza llegó como un golpe seco en el estómago. No había sido un desliz. No era una confusión. Lo que vi y oí era real. Y había empezado mucho antes de lo que yo pensaba. No sé cuándo empecé a desaparecer. No tengo una fecha exacta, ni un momento puntual donde haya sentido que algo se rompía. Fue más bien un proceso lento, tan lento que me fui sin moverme del lugar. Me borré, pero seguía estando ahí. Cuando nos casamos, yo tenía 22 años. Era muy joven. Trabajaba como recepcionista en una clínica oftalmológica y él venía de una familia que nunca me aceptó del todo. Me acuerdo que, antes de la boda, su madre me dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. No respondí. Sonreí. Nunca fui buena para los conflictos. Tuvimos a nuestra hija al año siguiente. Fue un embarazo sin lujos, pero muy esperado. Me dediqué por completo. Dejé el trabajo, aprendí a cocinar mejor, llevé la casa con obsesión. Él trabajaba 12 horas por día y yo hacía lo demás. Nunca me quejé. Durante años creí que eso era el amor. Estar cuando el otro no está, sostener cuando el otro se cae, y callar cuando el otro no quiere hablar. Él no era violento, ni frío en un sentido clásico. No me gritaba, no desaparecía, pero tampoco estaba. Tenía una manera de ausentarse estando presente que me costó muchos años entender. Yo hablaba y él respondía con monosílabos. Le contaba algo y me decía que después lo pensaba. Nunca tenía tiempo para lo mío. Solo lo suyo era urgente. Cuando nació nuestra nieta, ya hacía tiempo que no dormíamos en la misma habitación. Primero fue por mis ronquidos, después por sus dolores de espalda, y luego por costumbre. Eso decíamos, costumbre. Yo lo miraba desde la puerta, dormido en el cuarto de al lado, y me parecía un extraño. Y sin embargo, ahí seguía, preparando sus desayunos, lavando su ropa, ordenando sus documentos. Nunca dejé de hacer lo que se esperaba de mí. Recuerdo un cumpleaños mío, hace 5 años, más o menos, donde nadie me llamó, ni siquiera él. Llegó del trabajo, dejó el maletín sobre la mesa y me preguntó si había café. Le dije que sí, que lo había hecho recién. Ni una palabra más. Esa noche cenamos en silencio. A veces me preguntaban si era feliz y yo decía que sí. ¿Qué otra cosa iba a decir? Tenía un techo, una familia, una rutina. ¿Qué es la felicidad a los 50 y tantos? ¿No es acaso que nadie te necesite demasiado y que todo esté más o menos en orden? Durante muchos años creí que no se podía pedir más. Con mi hija las cosas se mantuvieron dentro de lo correcto. Ella es reservada, igual que él. Cuando se casó, me dijo que esperaba tener con su marido una relación como la nuestra. Me lo dijo como un elogio, pero yo sentí una punzada en el pecho. ¿Eso quería ella? ¿Eso había visto en casa? Silencio, distancia, esfuerzo que no se nombra. Y sin embargo, nunca quise mostrarle otra cosa. Me pareció que si callaba lo suficiente, si no me quejaba, si cumplía con todo lo que se esperaba de mí, todo iba a mejorar. Esperé durante años que él volviera a mirarme como antes, que me tocara sin que se lo pidiera, que me preguntara cómo estaba. Nunca pasó. La única vez que mencioné la palabra terapia, se rió. Eso es para gente que no tiene nada que hacer, me dijo. Y yo lo dejé ahí. Como todo, empecé a encontrar consuelo en las tareas pequeñas. Doblar toallas, limpiar los vidrios, ordenar frascos de especias. Era ridículo, pero dentro de ese orden sentía que al menos algo dependía de mí.
Mi vida estaba medida en detalles que nadie más notaba. Y luego vino ella, mi nuera. La conocimos cuando mi hija la trajo una tarde a almorzar. Me cayó bien, al principio. Simpática, educada, servicial. Me preguntaba por recetas, me consultaba por marcas de pañales, me decía que yo era una suegra ideal. Yo, que ni siquiera me sentía una buena esposa, me conformé con eso. Hubo momentos en que me pareció demasiado cercana a él. Chistes que no entendía, miradas demasiado largas, comentarios en voz baja. Pero pensé que eran ideas mías. No quise ser la suegra desconfiada. Nunca dije nada. Una vez, durante una reunión familiar, ella le sirvió la bebida antes que a nadie. Él la miró y le sonrió con una complicidad que me incomodó. Después lo olvidé. Años atrás, si él se quedaba más tarde en la oficina, me avisaba. Últimamente, no. Y si yo preguntaba, decía que había tenido una reunión larga. Empecé a notar pequeñas ausencias. Días en que desaparecía por horas con excusas vagas. Reuniones que no estaban en el calendario. Turnos médicos que yo no conocía. Pero todo eso me lo fui diciendo en voz baja. Me decía que estaba cansada, que era la edad, que no debía imaginar cosas. Hasta el día en que pasé por la casa de mi nuera, y vi su coche ahí, y escuché lo que escuché. Desde ese momento, todo lo que había aceptado durante décadas se volvió ruido en mi cabeza. Las veces que me dijo ya vengo. Las veces que ella me decía no se preocupe, lo cuido como si fuera mío. Era cierto, lo cuidaba como si fuera suyo, porque lo era, quizás desde hacía más tiempo del que quería admitir. Me acuerdo de una Navidad, no hace tanto, donde él se sentó junto a ella durante la cena, mientras yo cortaba el pavo. Mi hija había salido un momento con la nena. Cuando volví, ellos estaban riendo. Ella tenía la mano en su brazo, y yo me sentí una invitada en mi propia familia. Esa noche lloré en silencio, no porque lo supiera, sino porque lo sospechaba, porque algo en mí ya lo sabía, pero preferí pensar que era exageración. Una mujer grande imaginando cosas. ¡Qué ridículo! Pensé en todo eso mientras lavaba los platos esa mañana, después del primer día en que lo vi en esa casa. Cada gesto del pasado, cada detalle sin importancia, cobraba un sentido nuevo. Y dolía. Dolía no solo por la traición, sino por haberme traicionado yo misma tanto tiempo. Seguí actuando con normalidad, no porque quisiera, sino porque no supe hacer otra cosa. Esa mañana, después de haberlo visto con ella en la casa de mi nuera, me desperté antes que él. Preparé el desayuno como todos los días, las tostadas con mermelada que siempre dejaba a medio comer, el café sin azúcar, como le gustaba desde hace años. Lo serví en la mesa y me senté enfrente sin decir palabra. Él bajó, bostezando, revisando el teléfono, como si nada. ¿Dormiste bien? Me preguntó mientras se servía el café. Asentí. Eso fue todo. Yo lo miraba. Observaba cada gesto, cada movimiento de sus manos. Me era imposible no pensar en ella. ¿Le hablaba igual? ¿Le preparaba café también? ¿La miraba con más atención que a mí? Me respondía sola. Sí, a ella la miraba distinto. A ella sí la escuchaba. Pasé los días siguientes en piloto automático, lavando ropa, organizando las alacenas, sacando la basura. Caminaba por la casa como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Me sentía ajena en mi propia cocina, extraña en mi propio baño. Una tarde me quedé parada frente al armario del dormitorio, con una blusa en la mano, sin recordar por qué la había sacado. Me quedé ahí, con la vista perdida, y no sé cuántos minutos pasaron. Ese día no preparé la cena. A la noche, cuando él llegó, preguntó si no había comida. Le dije que se me pasó. ¿Estás bien? Me preguntó, como si realmente le importara. Sí, solo me olvidé, respondí sin mirarlo. No insistió. Se hizo un sándwich y se sentó a ver televisión. El dolor no era punzante, era algo más sutil, como una neblina espesa que me envolvía y no me dejaba pensar con claridad. No podía llorar. Me parecía que si lloraba iba a romperme del todo. Comía poco, dormía mal. Me despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo iba a pasar. Me levantaba, caminaba por la casa en penumbras, tocaba las cosas como para asegurarme de que todo seguía en su lugar. Y él seguía comportándose igual. Salía temprano, volvía tarde.
A veces se duchaba 2 veces al día. A veces llegaba con un perfume nuevo. Yo observaba todo. No decía nada. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de que, al decirlo en voz alta, todo se hiciera más real. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del baño, encontré un recibo de una joyería. No era para mí. No había ningún anillo, ni pulsera, ni collar nuevo en mi casa. Lo guardé sin decir nada. Lo puse en una carpeta, junto con otras cosas que empecé a juntar. Cosas pequeñas. Un ticket, una captura de pantalla, un mensaje raro que vi pasar en su teléfono. No me sentía vengativa, ni siquiera enojada. Me sentía cansada, harta, como si de repente hubiera despertado después de 30 años de estar dormida. Mi cuerpo también empezó a pasar factura. Dolores de espalda, insomnio, palpitaciones. El médico me dijo que era ansiedad. No se lo conté a nadie. En el supermercado, me encontraba parada frente a la góndola sin recordar que había ido a comprar. Una vez dejé las llaves dentro del auto. Otra vez me olvidé de pagar una cuenta. Mi hija me llamaba de vez en cuando. Conversaciones superficiales. Me preguntaba por la receta del budín, o si podía quedarse con mi nieta un sábado. Yo decía que sí a todo. No tenía fuerza para otra cosa. Pensé en contarle, muchas veces, pero algo me frenaba. ¿Y si no me creía? ¿Y si lo defendía? Él era su padre. Era carismático, confiado. Siempre fue el centro de las reuniones familiares. Yo, en cambio, era la que servía, la que acomodaba sillas, la que traía el postre. Nunca fui el personaje principal de nada. Una madrugada, mientras él dormía, me senté en el borde de la cama. Tenía frío, pero no quise moverme. Me quedé ahí, mirando al suelo, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba de forma definitiva. Me di cuenta de que ya no quería seguir fingiendo, pero tampoco sabía qué hacer. Estaba atrapada entre lo que sabía y lo que todavía no podía enfrentar del todo, entre lo que vi y lo que no me animaba a decir en voz alta. Una mañana, mientras preparaba café, se acercó por detrás y me tocó el hombro. Últimamente estás rara. ¿Pasa algo? Me quedé quieta. Me giré con lentitud. Estoy bien, dije con una voz que no parecía mía. No preguntó más. Se fue al trabajo. Y yo me quedé con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera mentido en algo grave, como si decir que estaba bien fuera una traición a mí misma. Esa misma tarde tiré el frasco de perfume que usaba desde hace años, no porque ya no me gustara, sino porque lo asociaba a una versión de mí que ya no existía. Me senté en la sala con una libreta. Empecé a escribir cosas sueltas, fechas, frases, sospechas. Necesitaba ordenar mis pensamientos, saber cuánto tiempo llevaba esto, saber desde cuándo no era parte de su vida, ni de la de mi hija, ni de la de nadie. Me asustó darme cuenta de que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mí misma. No lloré, no aún, pero sentí, por primera vez en mucho tiempo, que algo dentro de mí empezaba a moverse, como una grieta, como un susurro, como el principio de algo que todavía no sabía nombrar. No tomé una decisión consciente, no me senté a decir voy a investigar. Simplemente empecé a prestar más atención. No hablaba con nadie del tema, ni con amigas, ni con mi hija, ni con el médico. Era una conversación interna, una voz que no me dejaba en paz. Algo no cerraba, algo no estaba bien, y ya no podía ignorarlo. La primera vez fue un martes. Él dijo que iba a tener una reunión con unos proveedores en la oficina. No lo cuestioné, pero me acordé, mientras lavaba los platos, que los martes siempre iba al gimnasio después del trabajo. Lo supe porque una vez lo llamé y me dijo estoy en la cinta, después te llamo. Esa noche, al volver, no tenía ropa deportiva ni parecía haber hecho ejercicio. Me miró desde la puerta y dijo que la reunión se había alargado. Lo noté raro. O quizás yo ya lo estaba buscando. Esa noche, cuando se durmió, fui al baño, cerré la puerta con cuidado y revisé el cesto de la ropa. La camisa que usó no estaba. Tampoco los pantalones. Lo único que encontré fue una camiseta limpia, sin olor a nada. Al día siguiente, revisé la aplicación del celular donde tenía acceso a los resúmenes de tarjeta. Siempre la usábamos juntos. Yo la controlaba. Él confiaba. Era parte del acuerdo implícito,
Yo organizaba las cuentas, él traía el dinero. Encontré una compra de 2 cenas en un restaurante donde nunca habíamos ido. Alta gama. Menú degustación. Fecha, viernes pasado. Esa noche me dijo que se quedó hasta tarde organizando un balance con su socio. Recuerdo que incluso le llevé un café a la oficina y la encontré vacía. Me dijo que había salido a una reunión urgente. No pregunté más. Anoté la dirección del restaurante. No sabía por qué. Solo lo hice. La semana siguiente, dijo que tenía que pasar por el banco. Me ofrecí a acompañarlo. Me dijo que no hacía falta, que iba a hacer algo rápido. Volvió 2 horas después con una caja de galletas. Dijo que había pasado por lo de Verónica para ver a la nena. ¿Y cómo están? Le pregunté. Bien. Jugamos un rato. Le llevé unas galletitas. Sonrió. Pero no era una sonrisa sincera. Era una sonrisa incómoda, con los labios, no con los ojos. Llamé a mi hija al día siguiente. Le pregunté si la nena estaba mejor de la fiebre. ¿Fiebre? No, está perfecta. Ah, pensé que tu papá te había visitado ayer. No, ayer no. Creo que dijo que iba a estar ocupado. No dije más. Esa misma tarde, empecé a buscar un cuaderno viejo. Lo tenía en el fondo del placard, donde guardaba las facturas viejas. Lo usé cuando nos casamos, para anotar los gastos del primer año. Ahora iba a usarlo para otra cosa. Empecé a escribir fechas, días, horas, excusas. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez nada, tal vez todo. Un viernes, me acerqué a su teléfono mientras se duchaba. Nunca fue muy celoso con sus cosas. Confiaba en que yo no era de las que revisan. Y hasta ese momento, no lo era. Pero lo hice. No encontré mensajes comprometedores. Todo limpio. Demasiado limpio. Conversaciones con mi hija, con sus colegas, todas normales. Pero noté algo, una aplicación de mensajería que no usaba antes. Estaba vacía. Ni una conversación. Como si la hubiera instalado ese mismo día. Cuando salió del baño, dejé el teléfono en la mesita como si nada. Comencé a observar otras cosas. Sus horarios de sueño. Sus cambios de humor. Las veces que se encerraba en el auto hablando por teléfono antes de entrar a casa. Las idas al supermercado que duraban el doble de lo habitual. Las cuentas que ahora pagaba él directamente, cuando antes me las dejaba a mí. Una tarde, me senté frente al espejo del dormitorio. Me miré un rato largo. No buscaba arrugas, ni manchas, ni señales de vejez. Quería ver si en mis ojos todavía quedaba algo de claridad. Me pregunté si estaba exagerando, si era mi mente jugando con la tristeza. Pero no, era real. Y lo sabía. Un domingo, salimos a almorzar. Lo propuse yo. Hacía meses que no lo hacíamos. Pensé que quizás, viéndonos en otro lugar, podría observar algo distinto. Fuimos a un restaurante tranquilo. Él estuvo callado casi todo el tiempo. Revisó el teléfono 3 veces. Sonrió una sola vez cuando recibió un mensaje. Lo miró, escribió algo breve y guardó el celular. ¿Te pasa algo? Le pregunté, sin levantar la voz. No. ¿Por? Te noto distraído. Estoy cansado, nada más. ¿De qué? Del trabajo. Siempre lo mismo. No dije nada más. Pagó la cuenta. Volvimos a casa. En el auto no puso música. Manejamos en silencio. Esa noche, abrí el cuaderno y anoté una palabra que me costó escribir: distancia. Todo lo que recolectaba no eran pruebas como para llevar a un juzgado. Eran cosas pequeñas, casi invisibles. Gestos, olvidos, contradicciones, pero a mí me alcanzaban. Una mañana, lo vi salir del baño con una camisa que nunca le había visto. Le pregunté si era nueva. Me dijo que no, que la tenía guardada hacía tiempo. No era verdad. Yo lavaba su ropa. Doblaba cada prenda. Sabía exactamente qué tenía y qué no. La camisa olía a perfume de mujer. No el mío. Uno dulce, floral, intenso. El tipo de aroma que él siempre dijo detestar. La guardé entre la ropa sucia y esa tarde la metí en una bolsa separada. Era mi forma de marcar que ya no me creía nada. No lo confronté. No tenía sentido. Me bastaba con observar, tomar nota, prepararme, porque a esa altura ya entendía que lo que estaba haciendo no era simplemente sospechar. Era protegerme, era empezar a armar una salida, aún sin saber cuándo ni cómo.
El día que entendí que ya no sentía miedo, sino vacío, fue también el día en que supe que no iba a volver atrás. Me desperté antes que el despertador. Ni siquiera estaba oscuro afuera. Me quedé en la cama, mirando el techo, con las manos cruzadas sobre el abdomen. Sentía un peso en el pecho, pero no era angustia. Era otra cosa, como si algo dentro de mí se hubiese apagado por completo. Me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina y preparé café solo para mí. Él bajó 40 minutos después. No me saludó con un beso. Solo dijo buenos días mirando el celular. Se sirvió una taza y se sentó al lado de la ventana. Ese día no intercambiamos más de 4 frases. Después de que se fue al trabajo, me senté a la mesa con la taza vacía en la mano. Me quedé ahí más de 1 hora, en silencio, sin moverme, sin llorar. Entendí que había tocado fondo, no porque me hubiese pasado algo puntual, sino porque ya no esperaba nada. Y cuando una deja de esperar, algo muere. Fui al dormitorio y abrí el armario. Busqué una valija chica, de esas de mano. La apoyé en el piso, vacía. No la llené, no me escapé, solo la dejé ahí, como una declaración muda, como una advertencia, aunque nadie la viera. Esa noche, él llegó más temprano. Dijo que se había cancelado una reunión. Me miró con cierto esfuerzo, como si intentara encontrar algo en mi cara. ¿Estás bien últimamente? Asentí. Te noto, no sé, como apagada. Estoy bien. Lo dije sin emoción, sin rencor. Volvió a asentir, pero no preguntó más. Al día siguiente, busqué una caja de cartón y empecé a guardar algunas cosas mías. Papeles, fotos viejas, copias de documentos, libretas, una agenda. Lo hice con calma, como quien ordena una estantería, sin prisa, sin nervios. Guardé también el cuaderno donde venía anotando todo. Lo envolví en una bufanda y lo metí en el fondo de la caja. Después lo llevé al altillo, entre las cosas de Navidad. Fui al banco. Dije que necesitaba abrir una cuenta a mi nombre. Solo a mi nombre. Nadie hizo preguntas. Firmé los papeles y me llevé la tarjeta en la cartera. No sentí culpa. Sentí alivio. La semana siguiente me encontré con Marta, una conocida de años. Me preguntó si estaba todo bien en casa. Le dije que sí, como siempre. «Te ves distinta», me dijo. «¿En qué sentido?» «No sé», más seria. No supe qué responder. Había empezado a vivir en otra frecuencia. Observaba todo desde afuera. Escuchaba las conversaciones sin intervenir. Dejaba pasar comentarios que antes me habrían dolido. Una noche, cenando juntos, él mencionó que su socio estaba por separarse. Dijo que era un lío por el tema de los bienes. «Por eso yo siempre digo que hay que tener todo claro», agregó. Lo miré. Él siguió comiendo como si nada. Yo no dije una palabra, pero anoté esa frase en mi cabeza. Otra noche, mientras él dormía, me puse a revisar mis cosas. Saqué un sobre con extractos de cuentas antiguas, declaraciones de impuestos, escrituras. Empecé a hacer listas. Que estaba a mi nombre. Que no. Que tenía acceso. Que no. Me sorprendió lo poco que realmente era mío. 30 años de matrimonio, una vida entera, y apenas unas cuentas, unos papeles sueltos y mi nombre en la cédula de la casa. No lo odiaba. Eso fue lo más raro. Pensé que sí, pero no. Lo que sentía era otra cosa. Como si me hubiera despertado en un lugar donde todo lo conocido se hubiese evaporado. Un sábado, mientras él se duchaba, revisé su maletín. Lo hacía con una mezcla de culpa y necesidad. Encontré papeles comunes, una carpeta con facturas y una hoja suelta con anotaciones que no entendí. Números, iniciales, una fecha. La guardé en mi cartera. Me senté en el living, con la televisión encendida sin sonido. Pensé en mi hija, en lo que diría si supiera todo, en si me creería, en si se pondría de mi lado. Y pensé también en mi nieta, en el día que me dijo que yo olía a torta caliente. Me reí sola. Esa frase me había salvado de muchas tristezas. No le iba a contar nada todavía. No quería arrastrar a nadie a lo que aún no podía probar del todo. Pero sabía que, tarde o temprano, iba a necesitar elegir. Elegir entre callar y desaparecer por completo, o hablar y bancarme las consecuencias. Empecé a juntar efectivo. No grandes cantidades. Lo justo.
Guardaba pequeños montos en sobres en distintos lugares de la casa, un sobre en el cajón de las medias, otro dentro de una olla que no usaba, uno más detrás del mueble del baño. Era un juego, pero también era una red de seguridad. Un miércoles pasé por la casa de mi hermana sin avisar. Tomamos un té. Me dijo que estaba más flaca. ¿No estás comiendo? ¿No? Se me va el apetito, respondí. ¿Pasa algo? No, solo estoy cansada. No insistió. Antes de irme, me abrazó más fuerte de lo normal. Me quedé con ese gesto todo el día. Volví a casa y lo encontré en el teléfono. No cortó cuando entré. Solo dijo te llamo más tarde y guardó el celular. Me dio un beso en la mejilla. Me fui directo al baño y lloré por primera vez en semanas. Pero no fue un llanto desesperado. Fue lento, silencioso, como si estuviera sacando agua de un vaso que llevaba demasiado tiempo lleno. Después de eso, no lloré más. Decidí que no iba a decir nada hasta tener todo listo. No iba a hacer escándalos. No iba a buscar explicaciones. Lo único que quería era no quedarme vacía. Había pasado toda una vida poniéndome en segundo plano. Ahora no quería más protagonismo. Solo quería control. Así que seguí haciendo lo que hacía, guardar, anotar, observar, pero con otra intención, porque esa valija, todavía vacía en el armario, ya no era solo un símbolo, era una promesa. No sabía cuándo iba a hacerlo, pero sí sabía cómo. Durante semanas, fui armando mi plan en silencio, sin compartirlo con nadie, ni siquiera conmigo misma en voz alta. Todas las mañanas, mientras él salía a trabajar, yo esperaba unos minutos y luego me ponía en marcha. Revisaba cuentas, copiaba datos, descargaba archivos. Guardaba información en una memoria USB que escondía dentro de un frasco de arroz, en el fondo de la alacena. No era una mujer tecnológica, pero después de tantos años organizando papeles, sabía exactamente dónde mirar. Teníamos una carpeta compartida en la computadora con las copias escaneadas de los papeles importantes. La revisaba con calma, clasificando qué servía y qué no. Lo hacía con la misma precisión con la que, años atrás, etiquetaba los frascos de mermelada. Mientras tanto, mantenía las apariencias. Lo saludaba por las mañanas, comentaba el clima, me sentaba a cenar si él estaba. No con afecto, sino con estrategia. Quería que creyera que todo estaba en calma, que yo seguía dormida. Había días en los que dudaba. Pensaba que quizás estaba exagerando, que tal vez todo podía hablarse, pero duraba poco. Bastaba un mensaje extraño, una ausencia sin explicación, o una mirada incómoda cuando me acercaba al teléfono para recordarme que ya no había vuelta atrás. Una tarde, fui al banco y pedí asesoramiento sobre la división de bienes. No usé la palabra divorcio. Solo dije que necesitaba entender qué pasaría si algún día decidíamos separar cuentas. La mujer que me atendió fue amable, pero directa. ¿Están casados bajo régimen de bienes gananciales? Asentí. Entonces hay que revisar todo lo adquirido después del matrimonio. Tomé nota. Le pregunté si podía abrir una caja de seguridad. Dijo que sí. Me explicó los requisitos. Lo hice. Guardé allí la memoria USB, una copia de mi libreta de matrimonio, documentos, algunos extractos y una lista de lo que creía que él no sabía que yo sabía. También puse una pequeña carta, escrita a mano, con 3 frases que no firmé. No era para él, era para mí, por si en algún momento dudaba. Otra decisión que tomé fue cambiar mis rutinas. Pequeños cambios. Empecé a salir a caminar por las tardes. Él pensaba que era para bajar el estrés. Yo decía que sí, pero en realidad lo hacía para alejarme, para pensar sin el sonido de fondo de la televisión ni su respiración mecánica. En esas caminatas empecé a ensayar diálogos. ¿Qué diría si él me enfrentaba? ¿Cómo respondería si me acusaba de espiarlo? Me entrenaba mentalmente para el momento en que todo estallara. Hablé con una contadora que me recomendó la hermana de Marta. Le pedí que revisara mi situación personal. Sin entrar en detalles, le dije que estaba considerando un cambio en mi vida y quería estar preparada. Ella me preguntó si estaba segura. Le respondí que no, pero necesitaba opciones. Una mañana, mientras él se duchaba, entró un mensaje a su celular. No era un nombre guardado, solo un número. Decía, ¿nos vemos el martes como la última vez? Fue hermoso.
No reaccioné con furia. Solo le saqué una foto con mi teléfono y la borré del suyo antes de que él saliera del baño. Después preparé el desayuno como siempre. Esa noche, abrí una cuenta de correo nueva y subí todos los archivos que venía juntando. Lo hice para sentirme segura. Por si perdía la memoria, por si alguien me quitaba todo. Era mi respaldo emocional. Fui al notario. Le pedí una copia certificada de la escritura de la casa. No hizo preguntas. Volví con el sobre y lo escondí entre mis libros de cocina. Todo era meticuloso, calmo, sin grandes movimientos. Una tarde fui a visitar a mi hija. Jugamos con mi nieta en el jardín. Ella me miró y me dijo: Abuela, ¿por qué estás más callada? Estoy pensando. ¿En qué? En cómo cuidarte mejor. Mi hija me ofreció quedarme a cenar, pero preferí volver a casa. No quería dejar pistas. No quería que nadie empezara a atar cabos. Aún no. Esa noche, él llegó con una botella de vino. Dijo que lo habían despedido del trabajo, que estaban recortando personal. Le pregunté si necesitaba algo. Dijo que no, que ya tenía algunas cosas resueltas. No pregunté más, pero esa frase me quedó rondando. La mañana siguiente fui al estudio donde antes había trabajado parte de la familia de él. Les pedí una copia de una escritura que supuestamente se había traspasado hacía poco. Me dijeron que no podían darme detalles, pero que sí. Efectivamente, el nombre de él figuraba en movimientos recientes. Entendí todo. Él se estaba preparando también, pero a su modo. Esa noche, saqué la valija del armario. La abrí sobre la cama. No la llené. Solo puse dentro una muda de ropa, un cuaderno, una copia de mi documento y una bolsita con algo de efectivo. La cerré. La dejé visible, como una forma de decir: ya no me escondo. Cené sola. Él no volvió esa noche. Me mandó un mensaje a las 23:42. Tuve que quedarme a dormir en lo de un amigo. Se hizo tarde. No respondí. Apagué el teléfono. Cerré las cortinas. Me acosté con la luz encendida. Y por primera vez en meses, dormí. Al día siguiente, él llegó temprano. Traía una bolsa con pan, 2 medialunas y un gesto amable en la cara. Pensé que podíamos desayunar juntos. Lo miré sin decir nada. Dejó la bolsa sobre la mesa, puso la pava al fuego y se sentó frente a mí. ¿Dormiste bien? Asentí. No preguntó más. Durante 15 minutos, actuamos como si nada pasara. Me pasó el azúcar, le serví café, comió una medialuna. Todo en silencio. Y de pronto, dijo: he estado pensando que deberíamos irnos unos días. Vos y yo. Cambiar un poco el aire. Lo miré. ¿A dónde? A donde quieras. Un lugar tranquilo. Te noto rara últimamente. Quise responder muchas cosas, pero no dije nada. Me limité a bajar la vista y seguir comiendo. Pero por dentro, algo ya había estallado. Me levanté de la mesa, lavé la taza y subí a la habitación. Él se quedó abajo. Sentí que estaba observando mis pasos, pero no me importó. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de una conocida del barrio. Me decía que había visto a mi marido muy bien acompañado en una confitería en el centro la semana anterior. No me lo decía con malicia, solo con tono de advertencia. No respondí. No hacía falta. Ya no necesitaba más pruebas. Esa noche, preparé su comida y la dejé en la mesa. Me senté en el sofá, con una libreta en la mano. Cuando entró, saludó con un beso rápido y se lavó las manos. ¿Qué haces? Anoto unas cosas. ¿Qué cosas? Nada importante. No preguntó más. Mientras comía, volvió a hablar de su idea de viajar, que necesitábamos tiempo juntos, que él había estado ausente, pero que eso no significaba que no me amaba. Sentí náuseas. Lo observé decir esas palabras con la misma calma con la que años antes me había pedido que cuidara su ropa con otro suavizante porque le picaba la piel. No había emoción en su voz, solo estrategia. Él ya sabía que yo sabía, pero no sabía cuánto, y ese era mi único poder. Dejé que terminara de hablar. No lo interrumpí. Cuando se levantó de la mesa, le dije: no voy a viajar. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de fingir. Se quedó parado, con el plato en la mano. ¿Qué quieres decir? Que ya está. ¿Qué cosa? Todo. Se quedó en silencio. Por primera vez en meses, lo vi desarmado.
No me gritó, no me suplicó, solo me miró, como si no entendiera quién era la mujer que tenía delante. ¿Hay alguien más?, me preguntó. Sonreí, sin alegría. No, no necesito que haya alguien más para darme cuenta de que estoy sola hace años. Se sentó de nuevo. Respiró hondo. No entiendo qué te pasa. No te preocupes. Ya no necesito que lo entiendas. Solo necesitaba decirlo. Subí a la habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y no lloré. Me sentí liviana, como si el aire pesara menos. Durante los días siguientes, apenas nos cruzamos. Él salía más temprano, volvía más tarde. No mencionó el viaje otra vez. No intentó más acercamientos. No preguntó nada. Yo seguí con lo mío, guardando, cerrando, planificando, hasta que un viernes por la tarde lo escuché hablando en el jardín. Su tono era bajo, pero desde la cocina se escuchaba. Dijo mi nombre. Dijo que no se esperaba esto, que le había salido mal. Tuve la certeza. Hablaba con ella, con mi nuera. Me temblaban las manos, pero no salí. Me quedé en silencio, escuchando sin hacer ruido. No puedo hacer nada si ella no reacciona, le decía. Tenés que acelerar. No podemos seguir así, respondió la voz de ella, apenas audible. Voy a hablarle claro. Lo prometo. Cuando cortó, se quedó un rato sentado afuera. Yo retrocedí 2 pasos. Me apoyé contra la heladera y cerré los ojos. No fue dolor. Fue furia. Una furia nueva, contenida. No la furia de quien quiere vengarse. La furia de quien se cansó de esperar justicia. Esa noche me pidió que habláramos. Le dije que sí. Nos sentamos en la mesa. Él empezó con un tono calmo, como quien ensaya una conversación. Sé que estás molesta, que algo cambió, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención herirte. Lo miré, sin responder. Las cosas se dieron, no lo planeé. ¿Qué cosas? Vos sabés de qué hablo. Decilo. Quiero escucharlo. Se quedó en silencio. No podés ni decirlo. Está bien. Sí, empezó como un error. Pero no es lo que pensás. No, no es una traición. No es una doble vida. ¿No es con la mujer que debería haberme respetado? Bajó la vista. Quiero arreglarlo. No se arregla algo que no existe más. Lo vi más pequeño. Por primera vez, sin su seguridad habitual. No supe si sentí lástima. Solo supe que se había caído la máscara. Y ya no había vuelta atrás. No discutimos más esa noche. Terminó la conversación con su silencio, con mis palabras pesadas cayendo como piedras sobre la mesa. Yo me levanté, recogí los platos, los lavé con calma y subí a mi habitación sin mirar atrás. Él no intentó detenerme. Durante los días siguientes, la casa se volvió un espacio dividido. Hablábamos lo justo y necesario. Hay café, llego tarde, ¿viste las llaves? Frases mecánicas, neutras, como 2 desconocidos compartiendo techo por obligación. Yo no buscaba venganza, solo necesitaba claridad. Y tiempo. Una tarde, mientras regaba las plantas, lo vi desde la ventana. Estaba sentado en el auto, hablando por teléfono. Su cara tensa, su mano golpeando el volante. Bajó del coche más tarde, con el celular guardado y la cara pálida. Entró y fue directo a su habitación. No dijo nada. Tampoco yo. El sábado, mi hija vino a casa con la nena. Era la primera vez que venía desde que todo se había desmoronado por dentro. Jugamos en el jardín, preparamos galletitas, pintamos con témperas sobre papel de diario. Ella notó algo. Me miraba de reojo mientras hablábamos. ¿Todo bien, mamá? Sí. ¿Por qué? No sé. Están raros los dos. Puede ser. Estamos en un momento complicado. No preguntó más, pero me abrazó más fuerte al irse. Y yo sentí que, por primera vez, no necesitaba fingir delante de ella. Esa noche, él volvió con una bolsa de compras. Había comprado vino, queso, pan artesanal, como si quisiera recrear una cena de reconciliación. ¿Querés comer algo juntos? Ya cené, respondí, sin levantar la vista del libro. Podemos hablar. Ya hablamos. Se quedó parado un instante. Después dejó todo en la mesa y se fue al comedor. No insistió. Mi indiferencia era su castigo, pero no por venganza, sino porque ya no le debía nada. Ya no buscaba comprensión, solo distancia.
Una madrugada, me desperté con el ruido de la ducha. Fui al baño y lo vi, sentado en la tapa del inodoro, mojado, vestido, con la cabeza entre las manos. No me dio lástima, me dio pena, pero no dije nada. Cerré la puerta y me volví a acostar. A la mañana siguiente, me senté a desayunar. Él bajó, desalineado, y se sirvió café sin mirarme. No quiero que esto termine así, dijo de pronto. No está terminando. Ya terminó. Podemos arreglarlo. No quiero arreglar nada. ¿Tanto te dolió? No sabes ni la mitad de lo que dolió. Guardó silencio. Fui un idiota. Fuiste egoísta. Y eso es peor. Porque sabías lo que hacías. Y lo hiciste igual. Me levanté. Fui a buscar la valija del armario. La dejé en el pasillo. ¿Te vas? No. Entonces, no lo decidí todavía. Pero quiero que la veas. Quiero que sepas que ya no tengo miedo. Caminé hacia la puerta. Y si te estás preguntando si se lo voy a contar a nuestra hija, la respuesta es no. Todavía no. Pero si me vuelve a mentir alguien en esta casa, no voy a tener problemas en hacerlo. Esa noche durmió en el sillón. No hubo discusión. No hizo falta. Pasé los días siguientes reorganizando mi rutina. Volví a leer, a escribir. Ordené el placar. Saqué ropa que no usaba. Limpié rincones que hacía años no tocaba. No por higiene, por necesidad de empezar a vaciar. Una tarde, lo vi parado frente al espejo del baño. Estaba más delgado. Sus ojeras marcadas. No era un castigo físico. Era el reflejo de una verdad que ya no se podía disimular. Ese mismo día, llegó un paquete para él. Era una corbata nueva. Lo miré abrirlo con desgano. ¿Quién te la mandó? Pregunté. Nadie. La pedí yo. Mentís mal. Siempre mentiste mal. Solo que antes me daba miedo notarlo. No respondió. Y entonces, sin planearlo, dije, ¿ella lo sabe? ¿Que ya no sos dueño de mis emociones? No entiendo qué querés decir. Si entendés. Porque vos también sentís que esto se terminó. La diferencia es que yo lo acepto. Se quedó quieto. No lo negó. Esa noche no volvió. Ni a la mañana siguiente. Y por primera vez no me importó. Pasaron 2 días. Reapareció sin avisar. Dijo que había estado pensando, que necesitaba tiempo. Te entiendo, dije. No sabes cuánto lamento lo que hice. Sí, lo sé. Porque vos también te perdiste algo. ¿Qué? A mí, cuando todavía estaba entera. No lloramos, no nos abrazamos, no nos gritamos. Era el final de algo que ya había muerto hacía tiempo. Solo faltaba aceptarlo. Me fui un martes sin hacer ruido. Él no estaba. Había salido a hacer trámites, o eso dijo. Yo no pregunté. Aproveché su ausencia como quien sabe que no va a tener otra oportunidad. No necesitaba más escenas ni promesas vacías. Ya no me importaba su reacción. Solo quería estar lejos. La valija que había preparado hacía semanas fue suficiente. Llevé lo esencial. Dejé la ropa que él me había regalado, los perfumes que había elegido por él, los papeles que ya no me representaban. Guardé mi cuaderno, el sobre con efectivo, mis documentos, un libro viejo de cocina y la receta manuscrita del budín de limón que mi nieta tanto amaba. Dejé las llaves sobre la mesa. Salí sin cerrar la puerta con llave, no por descuido, sino por decisión. Que cerrara él, que se hiciera cargo de lo que quedaba. No me fui lejos. Me instalé en un departamento pequeño, alquilado a nombre mío. 2 ambientes, cocina integrada, baño modesto. Pero era mío. Lo elegí yo. Nadie más. La primera noche no dormí. Me senté en el sillón, viejo, prestado, incómodo, y miré la ventana durante horas. Escuché los ruidos de la calle, el sonido del ascensor, el tic-tac del reloj que encontré en una caja olvidada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí silencio de verdad. No el silencio incómodo de las conversaciones vacías, sino el silencio que respira, que limpia, que empieza. Los primeros días fueron extraños. Me sentía desubicada, como si mi cuerpo no terminara de pertenecer a ese nuevo lugar. Me costaba cocinar solo para mí. Me sobraban platos. Me faltaban excusas. A veces me levantaba temprano, sin saber qué hacer. Me sentaba con una taza de café y me quedaba mirando por la ventana, escuchando los pensamientos.
Me sorprendía lo mucho que hablaba mi mente cuando nadie la interrumpía. Empecé a caminar por el barrio. Exploraba las calles como si fuera una turista en mi propia ciudad. Descubrí una panadería pequeña con olor a manteca real, un puesto de flores en la esquina, una librería con mesas de madera rústica. Empecé a anotar cosas simples en una libreta nueva. Compré un florero. Caminé sin rumbo. Dormí con la ventana abierta. No eran hazañas, eran pequeñas conquistas. Un día, mi hija me llamó. ¿Dónde estás, mamá? Papá dijo que te fuiste. Sí, me fui. ¿Pero a dónde? ¿Estás bien? Sí, estoy en paz. ¿Quieres que vaya? No todavía. Necesito este espacio. ¿Estás sola? Sí, y no es tan terrible como parece. Hubo silencio del otro lado. Después dijo, te respeto, y cortó. Lloré un poco, no por tristeza, por alivio, por no tener que dar más explicaciones. Durante semanas no supe de él, no lo busqué, no contesté sus mensajes. Él insistió, al principio. Llamadas perdidas, frases cortas, podemos hablar, quiero entender, te extraño. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque, por fin, entendí que ya no tenía que explicarme. Empecé a escribir, no como escritora, sino como mujer que necesita entenderse. Anotaba recuerdos, pensamientos sueltos, frases que me habían dicho y que ahora me dolían al recordarlas. Estás exagerando. No es para tanto. Tenés todo. ¿De qué te quejas? Esas frases eran cuchillos envueltos en cortesía. Me tomé el tiempo de desarmarlas una por una, de dejarlas atrás. Me reencontré con amigas que había dejado de ver. Algunas me recibieron con abrazos, otras con silencio. No conté toda la historia. Solo dije, no podía más. Y todas, sin excepción, entendieron. Empecé terapia. No porque me sintiera rota, sino porque quería entender por qué acepté tanto durante tanto tiempo. Descubrí partes de mí que había enterrado, que había cedido, que había silenciado. La terapeuta me dijo una vez, no se reconstruye desde la rabia, se reconstruye desde la elección. Y eso hice. Pinté la cocina de un color que nunca habría elegido cuando vivía con él. Colgué cortinas de flores, aunque siempre decía que eran muy femeninas. Compré un pijama nuevo, y lo usé, solo para mí. Un domingo, mi nieta vino a visitarme. Jugamos con masa casera, hicimos budín de limón, vimos dibujos. Me miró seria y dijo, tu casa huele distinto. ¿Distinto a qué? A vos sola. Sonreí. Era cierto. No volví a hablar con él. No volví a pasar por esa calle. No volví a preguntarme qué habría pasado si. No me sentía feliz todo el tiempo, pero me sentía entera. Y esa fue la diferencia. Pasaron 6 meses desde que me fui. 6 meses en los que cada día fue una decisión nueva. No hubo grandes revelaciones ni finales de película. Hubo rutina. Hubo silencio. Y, por primera vez, hubo espacio. Un lunes recibí un sobre marrón en la portería del edificio. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con su letra, esa que conocía de memoria desde hacía más de 30 años. Dentro había una hoja doblada en 4. No era larga. Tampoco era precisa. Fuiste mi centro durante años y no lo supe ver. Todo lo que tengo ahora no pesa como vos pesabas en mi vida. Perdón por no haber estado cuando más lo necesitabas. No lloré. No temblé. Solo la leí 2 veces. Después la guardé en el segundo cajón del escritorio, junto con otras cosas que ya no uso pero tampoco tiro. No necesitaba más. No quería más. Su perdón no era mi cierre. Mi cierre había empezado mucho antes, cuando me animé a salir de una casa que ya no era hogar. Cuando dejé de explicarme, de justificar ausencias, de mendigar miradas. Un mes después, me llamaron de la escuela de mi nieta. Iban a hacer una presentación de dibujos. Ella me había dibujado haciendo budín, con un delantal de flores. Dijo que sos su persona favorita, me contó la maestra. Volví a casa caminando. Respiré hondo al abrir la puerta. Había olor a limón y manteca. Había paz. Volví a escribir en mi cuaderno. No diario, no terapia. Solo pensamientos. Hoy sentí que todo tiene sentido. Compré plantas. No se me murieron. Puse música y bailé sola.
Empecé a cuidar de mí como si fuera una casa nueva. Aprendí a tolerar los domingos, a preparar cenas para una, a decir que no. Me acostumbré a las mañanas tranquilas, al espejo sin juicio, a los platos sin compañía. Un día, me crucé con Verónica en la calle. Iba con anteojos oscuros, apurada. Me saludó con un gesto casi imperceptible. Yo asentí, nada más. No hubo palabras. No las necesitábamos. Ella sabía que yo sabía. Y yo sabía que ella, aun teniendo lo que creyó ganar, no tenía nada que yo envidiara. Mi hija vino a casa esa misma tarde. Tomamos té en la cocina. Me preguntó si extrañaba. ¿El qué? Le respondí. Todo. La vida de antes. Pensé un segundo. No, me extraño a mí, pero ya estoy volviendo. Sonrió. Te ves mejor, ¿sabes? Lo estoy. La paz no llegó de golpe. Fue entrando de a poco, como el sol que se filtra por una rendija cuando ya pensabas que era de noche. Hice una limpieza un fin de semana. Tiré fotos que no decían nada, cartas antiguas, recibos guardados por costumbre. Me quedé con lo que aún me emocionaba, con lo que me representaba. No sentí odio, ni hacia él, ni hacia ella, ni hacia nadie, porque entendí que la verdadera victoria no es castigar al otro, es dejar de esperar que el otro te vea, es aprender a verte sola. Una mañana, volví a pasar cerca de aquella casa, no por intención, sino por azar. Vi su auto estacionado en el mismo lugar, las ventanas cerradas, las cortinas intactas. No me detuve, no necesité mirar por la ventana, ni preguntar nada, porque ya no había nada ahí que me perteneciera. Llegué a casa, me descalcé, encendí el horno y empecé a preparar una torta. No era una ocasión especial. Era martes, y tenía ganas. Me senté en el sillón con un té caliente y un libro abierto. Sonó mi teléfono. Era mi nieta en videollamada. Abuela, ¿hiciste budín otra vez? Torta de manzana. Hoy. ¿Me guardas un pedacito? Claro que sí. Corté la llamada y me quedé un rato mirando la ventana. No pensé en el pasado. No repasé escenas. No imaginé futuros. Estaba ahí, en el presente, completa. Y en ese momento, lo supe. Había vuelto a casa.